Anteriormente habíamos dispuesto que los requerimientos básicos para el desarrollo de programas o códigos fuentes se podían sintetizar en tres partes: los tipos de datos requeridos para la solución del problema, de los cuales hemos estudiado los enteros; las estructuras de control de flujo dispuestas en los lenguajes de alto nivel, de las cuales hemos estudiado las estructuras secuenciales; y la modularidad de la solución, tema que abordaremos en este video. Cuando hablamos de programación modular, nos referimos a picar el problema en pedazos más pequeños y fáciles de resolver. A estos pedazos los llamamos módulos, los cuales pueden ser procedimientos o funciones. Una de estas funciones será la principal, quien tendrá la responsabilidad de resolver el problema, imponiendo el orden en que se ejecutarán los demás procedimientos y funciones. Para abordar este tema, nos plantearemos un problema, el cual resolveremos aplicando programación modular. El problema se enuncia así: una empresa paga la hora de trabajo a $10 y define una jornada de trabajo en 8 horas. Se requiere un programa que calcule lo devengado por un trabajador en un día, tomando en cuenta que se paga el 30% adicional por hora extra trabajada. Se establece que el número máximo de horas trabajadas es de 15. Un punto primordial para la resolución de cualquier problema es poder entender su enunciado. Veamos entonces un par de ejemplos que nos permitan aclarar este. Es aquí donde inicia la fase de análisis. Por ejemplo, 6 horas es un número de horas inferior a la jornada de trabajo. Por lo tanto, se pagará cada hora a $10, lo que lleva a un pago total de $60. 8 horas es exactamente lo equivalente a una jornada de trabajo, donde aún no existen horas extras. Por lo tanto, para calcular la cantidad de dólares a pagar, se multiplicará la cantidad de horas por la cantidad de dólares que se pagan por horas. Así, obtenemos un monto total a pagar de $80. Si el reporte fuese de 12 horas, de igual manera se pagará las 12 horas a $10. Pero debemos sumar las horas extras trabajadas. En este caso, las horas extras trabajadas son el número total de horas trabajadas menos el número de horas de una jornada de trabajo, que para este caso serían 4 horas. Luego, para pagar el 30% de $10 por cada hora extra, bastará con multiplicar 0.3, que equivale al porcentaje, por los $10 a pagar. Así, el monto total que devengará el trabajador será de $132. Notemos que estamos usando 0.3 para representar el 30%. Este es un número con parte decimal y nosotros estamos trabajando hasta el momento con números enteros. Así que debemos ajustar nuestra fórmula al uso exclusivo de los números enteros. Veamos un último ejemplo. 15 horas. En este caso, multiplicaríamos 15 por 10 más el número de horas extra, que sería 15 menos 8, y a esta resta la multiplicaríamos por 3, que es exactamente el 30% de 10. Así, el trabajador recibiría por el día de trabajo $171. Esbozamos entonces nuestro análisis EPS, respondiendo a ¿qué entrada se requiere? En este caso, las horas trabajadas. ¿Qué proceso debe usarse? De nuestro análisis anterior, deducimos que el proceso consistirá en asignarle a pago el número de horas trabajadas por 10, más el número de horas extra, que sería el número de horas trabajadas menos el número de horas de la jornada, esto multiplicado por 3. ¿Qué salida se requiere? El pago. El algoritmo general nos quedaría leer la cantidad de horas trabajadas, calcular el pago correspondiente sumando el total de horas por $10 más la cantidad de horas adicionales por $3. Finalmente, mandar a escribir el valor calculado. En este punto empezamos a precisar qué constantes y variables usaremos. Antes de proponer el algoritmo específico, es conveniente hacer una especificación de los parámetros que usaremos. El identificador horas representa las horas trabajadas. Horas será un identificador variable y definirá la entrada del programa. El identificador pago representa el pago del día. Será un identificador variable y representará la salida del programa. El identificador PPH representará pago por hora, será un identificador constante. El identificador PPE representa pago por hora extra y será un identificador constante. Por último, el identificador JOR representa la jornada de trabajo y será un identificador constante. La razón por la que estos últimos 3 identificadores son constantes es porque el pago por hora trabajada, el pago por hora extra y el número de horas
que definen la jornada de trabajo están dadas fijas. Consecuentemente, el algoritmo específico de nuestra función principal quedaría definida como se muestra. En este bloque se han declarado las variables horas y pago del tipo entero y las constantes pph, ppe y hor inicializadas en 10, 3 y 8 respectivamente del tipo entero. El proceso resolutivo del problema se muestra en las siguientes tres líneas, con la invocación a dos funciones, leer y cal_p y un procedimiento, escribir. De esta manera estamos dividiendo el problema en 4 módulos, donde la función principal dictaminará en qué orden se invocarán el resto de los módulos. Especificaremos entonces el diseño de estos módulos. Iniciamos con la función leer. Básicamente queremos leer el número de horas trabajadas. Cuando definimos una función debemos especificar el tipo de dato de retorno. Donde una función sea invocada retornará un valor. Por lo tanto, debemos cuidar que dicho valor sea asignado a una variable del mismo tipo. El tratamiento respectivo a la invocación de una función en un lenguaje de alto nivel es análogo al tratamiento que le podemos dar a un valor en sí, por lo que incluso podríamos invocarlas dentro de una expresión. Ahora, las variables declaradas en cada bloque solo pueden ser utilizadas dentro del bloque donde fueron declaradas, lo que quiere decir que en ninguna parte del bloque leer se podrá utilizar las variables declaradas en el bloque principal. El algoritmo específico de la función leer es el que se muestra. Declararemos un identificador hPisoTrap que representa horas de trabajo inicializado en 0. Luego, usando el procedimiento o función propio del lenguaje de alto nivel que estemos usando para leer del teclado, asignaremos al contenido de hPisoTrap el número de horas indicado por el usuario. Finalmente, retornaremos el contenido de nuestra variable. En el momento que se hace dicho retorno, todas las variables que se hayan declarado dentro del módulo leer serán destruidas y el valor retornado se asignará a la variable horas del módulo principal. La función cal_p se define de forma análoga. Se debe especificar el tipo de dato que retornará y debemos tener donde estamos invocando la función la variable que contendrá dicho retorno, en este caso pago, el resultado del problema. El algoritmo específico de la función cal_p es el que se muestra. Declararemos una variable denominada result inicializada en 0 del tipo entero que albergará por el momento el resultado del problema. Ya habíamos determinado que a result, si es el resultado del problema, le asignaríamos las horas por el pago por hora más la cantidad de horas extra por el pago extra. Aquí simplemente he renombrado las variables que ya habíamos utilizado. Recordemos que dentro del bloque perteneciente a la función cal_p no podemos hacer uso de las variables definidas en el bloque perteneciente a la función principal. Y aunque se pudo llamar a las variables del bloque cal_p exactamente igual a las denominadas en el bloque principal, por el momento, para evitar confusiones, se llamaron diferentes. Ahora, se necesita que a h se le asigne el contenido de horas, a p el contenido de pph, a j el contenido de hor y a e el contenido de ppe. Es decir, al momento de la invocación se le deben proveer a la función cal_p en el espacio determinado para parámetros el contenido de la variable horas y las constantes pph, ppe y hor. Estos se llamarán parámetros actuales. Como se han enviado parámetros a la función cal_p, esta en la zona de argumentos debe recibirlos a todos ellos, en estricto orden de envío. Si se envían 4 parámetros, se deben recibir los 4 parámetros en el mismo orden, especificando los tipos correspondientes. Para este ejemplo solo tenemos el tipo entero, pero más adelante dispondremos de más tipos. En este caso, a la variable h se le asigna el contenido de horas. A la variable p se le asigna el contenido de la constante pph. A la variable e el contenido de la constante ppe y a la variable j el contenido de la constante hor. Finalmente, dentro del bloque de la función cal_p se retornará result. Nuevamente, todas las variables definidas dentro del bloque correspondiente se destruirán y el resultado, o el contenido en este caso de la variable result, se asignará a pago. Tanto leer como cal_p son funciones.
Recordemos que una función tiene como objetivo retornar un determinado valor. Los procedimientos, por su parte, cumplen con un conjunto de instrucciones, sin retornar ningún valor. Tal es el caso del procedimiento escribir. Observemos que no se especificará ningún tipo de retorno. Por lo tanto, sería incorrecto asignar su invocación a una variable. En el bloque correspondiente a escribir, se especificará la función o procedimiento correspondiente al lenguaje de alto nivel que estemos usando, encargada de mandar a escribir en la consola. En este caso, mandamos a escribir la variable p. Observe que no hemos hecho declaración de la variable p, y es porque necesitamos que a p se le asigne el contenido de pago. Así que debemos pasar como parámetro actual al procedimiento escribir la variable pago y especificaremos en los parámetros formales de escribir la definición de la variable p del tipo entero. Notemos que en los parámetros actuales no se definen ni constantes ni variables, solo se pasan, mientras que en los parámetros formales se deben declarar las variables o constantes del respectivo tipo. En el pase de parámetros es importante la cantidad y el orden. Esto se debe corresponder entre los parámetros actuales y los parámetros formales. El tipo de pase de parámetros que hemos trabajado en este ejemplo se denomina pase de parámetros por valor, y es porque estamos pasando un contenido, un valor, y se lo estamos asignando a una nueva variable o constante. Esto garantiza que las variables o constantes declaradas en un determinado bloque, al ser pasadas por valor, su contenido no se modifique en otro bloque. Para proceder a la codificación de nuestro algoritmo específico, abriremos nuestro entorno de trabajo. Abriremos un proyecto al que llamaremos primer proyecto con módulos y dentro de su carpeta Solve Files crearemos un archivo .c llamado pago a trabajadores. Lo abriremos y especificaremos la inclusión de la librería stdio y la especificación de la función main. Dentro del bloque del main procederemos a declarar las variables horas y pago del tipo entero. También la constante pph inicializada en 10, la constante ppe inicializada en 3 y la constante hor inicializada en 8. Inicializaremos las variables horas y pago en 0. Mandaremos a escribir el contenido de la variable hora para visualizar que escribirá 0. Guardemos y mandemos a ejecutar el proyecto. Observemos que en efecto ha escrito horas igual a 0. Antes de la invocación al procedimiento printf, llamaremos la función leer, la cual definiremos nosotros mismos. Esta función me retornará un valor que asignaré a horas, por lo tanto escribiré horas, que es la variable, le asignaré el retorno de la función leer. Para especificar el funcionamiento de leer, debemos primero definir la función en la zona de preámbulo, después de la inclusión de la librería stdio y antes de iniciar la definición de la función main. Aquí indicaremos el tipo de retorno, el nombre de la función, los paréntesis y cerramos la instrucción con punto y coma. Luego, después del bloque que define la función main, describiremos el funcionamiento de leer. Para ello, nuevamente especificaremos el tipo de retorno, el nombre de la función, los paréntesis, pero no cerraremos con punto y coma, sino que agregaremos un bloque, es decir, un par de llaves abiertas y cerradas. En este definiremos la variable hPisoTrack del tipo entera inicializada en 0. Luego procederemos a leer la cantidad de horas trabajadas. Finalmente, no debemos olvidar retornar el valor correspondiente. Para ello, indicamos return, un espacio y escribimos el nombre de la variable cuyo contenido queremos retorne. En este caso, hPisoTrack, punto y coma.
Como las instrucciones se procesan de forma secuencial, primero se ejecutará la función leer y el valor que ésta retorne se asignará a la variable horas. Luego se ejecutará el procedimiento printf, el cual mandará a escribir el contenido de la variable horas, que no será 0, sino el valor que el usuario haya suministrado. Guardemos y ejecutemos para observar el resultado. En la ventana de salida nos indican, ingrese la cantidad de horas trabajadas. Escribiremos 7 y presionaremos Enter. Observemos que ha escrito horas igual a 7. Luego de la línea donde invocamos la función leer, procederemos a invocar la función cal_p, la cual retornará el pago correspondiente por día al trabajador. Así, a la variable pago le asignamos el valor que retorne la función cal_p, indicándole como parámetros actuales la variable horas y las constantes pph, ppe y hor. Es importante que cada uno de estos parámetros los separemos con una coma. Ahora procederemos a agregar la definición de la función en la zona de preámbulo. Aquí indicamos el tipo de dato de retorno, el nombre de la función y como parámetros solo indicaremos separados por comas la cantidad especificando el tipo. Es decir, como son 4 parámetros enteros, escribiremos. Ahora nos iremos a la parte final del código para especificar el funcionamiento de la función cal_p. Aquí nuevamente indicaremos el tipo de retorno, el nombre de la función y el par de llaves que definen el bloque correspondiente a la función cal_p. En los parámetros formales declararemos las 4 variables a las que se le asignarán los 4 valores pasados por parámetro. H, P, E, J. Dentro del bloque declararemos una variable de nombre result del tipo entero inicializada en 0. Luego a result le asignaremos h por p más, entre paréntesis, h menos j por e. Cerramos la instrucción con punto y coma y no olvidemos retornar el resultado. En este caso escribiremos return result, punto y coma. Iremos nuevamente al bloque de la función main. Borraremos la invocación al procedimiento printf y llamaremos el procedimiento escribir, quien escribirá el pago. Al procedimiento escribir le pasamos el contenido de la variable pago, que es del tipo entero. Luego indicaremos la definición del procedimiento en el preámbulo. En este caso, como los procedimientos no retornan ningún valor, diremos que el tipo de retorno es void y luego de un espacio escribiremos el nombre del procedimiento. Y dentro de sus argumentos, el tipo de dato que recibirá. Para su respectiva especificación, nos ubicaremos después del bloque perteneciente a la función cal_p. Aquí nuevamente indicaremos que no tiene ningún tipo de dato de retorno, el nombre del procedimiento y su bloque respectivo. En la zona de parámetros formales declararemos la variable entera que contendrá el valor enviado, en este caso la variable entera p, y dentro de su bloque mandaremos a escribir el contenido de p, que es el resultado. El texto que se escriba dentro de las comillas dobles del procedimiento printf no debe llevar bajo ningún concepto acentos. Si queremos se escriba, por ejemplo, el monto a pagar por el día es $50, debemos agregar la palabra dólares luego del control de formato %d. Tengamos en cuenta que donde especifiquemos el %d será donde se escriba el valor contenido en la variable p. De esta manera hemos finalizado la traducción del algoritmo específico a código fuente en el lenguaje C. Para ver el funcionamiento de nuestro programa, procedemos a guardar y ejecutar el proyecto. El programa en la ventana salida o de consola nos indica, ingrese la cantidad de horas trabajadas. Suministraremos 15 horas y presionaremos Enter. El programa nos arroja como resultado el monto a pagar por el día es $171.